Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. A nivel mundial, más de 10.000 millones de vacunas se han aplicado, pero solamente en África menos del 10% ha sido inmunizado en este momento. Algunos países europeos ya han tomado la determinación de levantar en su mayoría las restricciones y la OMS dice puntualmente hay que tener cuidado con precipitarse. ¿Cuál es la condición o el escenario que tiene Panamá en este momento cuando hemos escuchado a uno de sus expertos hablar de gripalizar ya la COVID-19? Hoy vamos a hablar sobre este tema, capacidad hospitalaria y cuáles son las estrategias que tal vez debemos ir adoptando dependiendo de nuestra realidad. Nuestro invitado de hoy es el doctor Julio Sandoval, intensivista e internista. Con él hablaremos de estos temas aquí en Cara a Cara. Doctor Julio, qué bueno tenerlo con nosotros en Cara a Cara para hablar de diversos temas, pero yo creo que por un tema de actualidad debemos iniciar por aquí. La capacidad hospitalaria, sobre todo en áreas críticas, ¿cómo la ve usted en este momento? Hemos visto un Omicron muy fuerte en cuanto a nivel de contagios. Sin embargo, la capacidad hospitalaria en este momento, ¿cómo se encuentra tomando en cuenta que los casos han ido bajando o descendiendo en las últimas semanas? Bienvenido a Cara a Cara. Buenos días, Dorca, y buenos días a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias por la oportunidad de compartir actualidades de la pandemia. Hemos visto cómo esta cuarta ola de Omicron nos pegó duramente en los meses de diciembre y enero, pero afortunadamente, gracias al alto porcentaje de vacunación en la República de Panamá, hemos podido solventar esta ola de ataques que llegó a su máximo pico mediados de enero. Y todos nuestros indicadores, el número de casos nuevos, el número de casos activos, el número de casos hospitalarios, tanto en intensivo como en unidad de cuidados respiratorios, y el IRT, esos cuatro índices marcan una franca tendencia a la disminución. Pero como bien mencionabas en tu introducción, esto es gracias a una campaña de vacunación masiva a nivel mundial, más de 10.000 millones de dosis aplicadas, con muchas vidas salvadas y realmente demostrando un perfil de seguridad y eficacia muy importante en las vacunas. Doctor Sandoval, usted me da pie para otra pregunta. Leía un escrito de su colega, el doctor Néstor Sosa, y él decía que en un juego de ajedrez usted puede tener una estrategia, pero cuando está en la parte final del juego, toda la estrategia puede cambiar. Lo digo porque algunos países en Europa ya están tomando determinaciones como levantar medidas de restricción. La palabra endémico ha sido utilizado fuertemente. En Panamá ya se está hablando un poquito del tema de gripalizar la enfermedad. ¿Estamos nosotros en el momento oportuno tal vez para empezar a cambiar de estrategias, doctor Sandoval? Usted fue asesor en su momento nacional de cuidados intensivos de la COVID-19, tanto del MINSA como la Caja del Seguro Social. Usted ha vivido 2 años intensos de pandemia. ¿Será el momento oportuno para comenzar a hacer estos cambios que a todas luces nos gustarían a muchos panameños? Pero la OMS dijo, ojo, cuidado, no se precipiten a tomar algunas determinaciones en este sentido. ¿Qué piensa usted, doctor, como experto? Es una excelente pregunta. El término gripalizar la pandemia ha sido acuñado por países en Europa, incluso la Organización Mundial de la Salud. En Panamá, el panorama, yo lo veo más bien ir hacia una transición del control sostenido de la pandemia. Si bien es cierto, no nos ha sobrepasado la capacidad hospitalaria y esta última ola ya muestra una tendencia a la disminución de manera significativa, debemos ir pensando en una nueva fase de la pandemia y, repito, utilizo el término control sostenido de la pandemia, sin dejar a un lado el excelente programa de Panavac de la vacunación masiva, continuar la vacunación en nuestros niños. Recuerda, Dorca, que viene el retorno escolar presencial. Nosotros estamos participando activamente, asesorando a la ministra de Educación este retorno de nuestros niños de manera segura, con protocolos de bioseguridad y pruebas de testeo aleatorizados, no invasivos. En fin, si me preguntas, comparando con la analogía que hacía mi colega y amigo el doctor Néstor Sosa, estas últimas movidas de ajedrez deben ir
hacia un control sostenido sin descuidar lo aprendido. Si bien es cierto, Dinamarca, España, Inglaterra, se han movido ya incluso a la eliminación de la restricción de las mascarillas, yo sería un poco cauto en este sentido y esperaría un par de meses a ver cómo nos va con el retorno escolar, completar la vacunación de la población escolar, pero sí estoy de acuerdo en que ya debemos movernos hacia que esta pandemia se mueva hacia un concepto más endémico. Ya conocemos más de la enfermedad, ya tenemos tratamientos de manera temprana, oportuna, ya sabemos cuáles no ayudan y finalmente tenemos buenas plataformas de vacuna. Pero el Así término, que, doctor Julio, solamente para dejarlo claro, no sería gripalizar entonces. Usted está hablando de una transición. Lo veo muy o más cauteloso en sus declaraciones. No tanto irse a esta parte de generalizar, tal vez pudiéramos traducirlo, sino ser un poco más cautos en esas decisiones que vamos adoptando. es correcto. Lo haría por fases y teniendo un control sostenido de la misma. Completaría mi vacunación en la población escolar, vería si tengo algún tipo de repuntes al abrir las escuelas y luego de eso, sabiendo que ya contamos con capacidad hospitalaria, nuevos tratamientos, nuestro médico conoce la enfermedad, tenemos vacunas, luego de eso entonces pudiera entrar en el análisis de quitar restricciones como la que bien preguntas tú y mucha gente sobre el uso de las mascarillas, sobre todo en espacios abiertos. Ahora, claro, voy a la primera pausa, pero mire, con relación a esta población que en este momento tiene las autoridades de salud el gran desafío de poder inmunizar, me refiero a la población de 5 a 11 años, pareciera, doctor Sandoval, que las estadísticas en este momento demuestran que hay más vacunas pediátricas en los congeladores que en los brazos de los pequeños. Vamos a ir a la pausa, vamos a hablar sobre ese tema porque me parece que es muy interesante y sobre todos estos cambios que a nivel de estrategia pudieran ayudarnos, como usted bien lo plantea, a salir de forma o por etapas de lo que estamos viviendo y regresar a lo que conocíamos como la normalidad o la nueva normalidad con las nuevas reglas del juego. Vamos a la pausa, doctor Sandoval, y en breve retornamos con más aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el doctor Julio Sandoval. Doctor, la pregunta en cuestión era, pareciera ser en este momento que hubiesen más vacunas pediátricas en los congeladores que en los brazos de los pequeños. Y hay un tema con los padres de familia que tal vez, no sé si por falta de información, por algún tipo de temor ante lo novedoso, porque sigue siendo novedoso el tema de las vacunas pediátricas, tal vez no se atreven a llevar a sus niños. ¿Qué piensa usted que esté pasando y cómo esta tal vez baja vacunación en este momento pudiese también afectar todo este proceso o estos cambios o estrategias que pudieran darse en los próximos meses? Mira, me sorprende y a la vez me agrada que me hagas esta pregunta, pero me sorprende tu comentario. Realmente es lamentable que haya más vacunas en el congelador que en el brazo de nuestros niños. Y esto se debe, Dorca, a una campaña de desinformación de ciertos colegas y algunos abogados que han aprovechado coyuntura de la pandemia para buscar protagonismo e intereses personales, confundiendo a alguna parte de nuestra población y que siente este temor por vacunar a sus niños. Yo le quiero transmitir a la población panameña que las vacunas de Pfizer, en este caso, han sido ampliamente estudiadas y cuentan con estudios de seguridad y eficacia en la población en niños arriba de 5 años. No se dejen confundir, yo los entiendo que cuando uno escucha estos fake news o estas personas que buscan realmente un protagonismo con intereses particulares y a veces oscuros, confunden. Entonces, me parece injusto que el país está haciendo una inversión en vacunas de primera clase para salir de esta pandemia, para asegurar un retorno escolar con mucha seguridad a nuestros niños, y todavía, como mencionas tú, haya un gran número de vacunas en el congelador. Así que lo atribuyo más bien a una campaña de desinformación, pero
los médicos, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, las autoridades, estamos trabajando arduamente en concientizar a nuestra población y hemos sido el ejemplo al vacunar nosotros a nuestros niños, transmitiéndole el mensaje a la población de que es seguro. Doctor, pero hay una batalla contra el tiempo en este momento. Estamos a menos de un mes de retornar de forma presencial a las aulas de clases. ¿Cómo esto pudiera influir en ese nuevo año lectivo con mucha expectativa, con muchos deseos tal vez de esos pequeños de retornar de forma presencial a las aulas de clases, pero tal vez sin la protección debida en este momento? Primero que todo, te tengo que decir en este punto que estoy a favor y totalmente de acuerdo en el retorno de nuestros niños a las aulas de clase. La brecha educativa que nos ha dejado la pandemia y el encerramiento de nuestros niños alejados de un sistema educativo presencial en el que conviven, comparten, socializan, ha sido muy grande. Así que veo con optimismo y estoy a favor. Lo hemos conversado con la señora ministra de Educación, la cual le tenemos un gran aprecio y estamos acompañándola en estos procesos, en que vamos a aperturar nuestras escuelas con mucha seguridad. Pero como bien mencionas, no vamos a alcanzar a tener a toda nuestra población escolar vacunada. De ahí la importancia de tener protocolos de bioseguridad, el uso de mascarillas aún en nuestra población escolar y estar haciendo pruebas de testeo periódico, aleatorizado, para monitorizar si tenemos algún clúster en nuestros centros educativos. Esa estrategia combinada es la que va a permitir que a medida que vayamos aperturando, vayamos vigilando. Repito, ingresamos a clase, seguimos utilizando mascarilla, protocolos de bioseguridad, testeo periódico, seguimos vacunando. Eso va a permitir que vayamos llevando el año lectivo de manera segura. Claro, ahora me gustaría preguntarle también en este bloque, doctor Sandoval, ¿qué tanto conocemos como la supervacuna? Porque tengo que ser muy clara, cuando aparece un comunicado durante días pasados, precisamente de médicos, luego se corrigió un poco ese comunicado, pero se comenzó a hablar de la supervacuna, que sí estaba en Estados Unidos, que se le estaba aplicando a los militares. Todo este tipo de información obviamente llama poderosamente la atención de la población panameña. Y como usted lo señala, puede que también esa información de una u otra manera frene un poco la decisión del panameño de vacunarse como adulto o de llevar a los menores de edad a la vacunación. ¿Qué tanto conocemos sobre este aspecto, doctor? ¿Qué tanto sabemos sobre las fases de estudio en que se encuentra esta supervacuna? Omicron no tiene por qué ser la última variante del SARS-CoV-2. El virus sigue evolucionando, sigue mutando. A ciencia cierta, hoy no sabemos si van a haber más variantes, más transmisibles, más virulentas. Lo cierto es que compañías farmacéuticas de mucho renombre y con experiencias en vacunas como Moderna y Pfizer ya están fabricando la vacuna contra Omicron y otras variantes del coronavirus. De ahí que se ha tornado un tema de discusión en debate científico el término de supervacuna, una vacuna que te proteja para todas las variantes del coronavirus. Pienso, Dorca, que en este aspecto a nivel científico se va a mover a lo que llamamos la fabricación de vacunas de nanopartículas, de ferritina, que son péptidos unidos a proteínas del virus y que se han visto que tienen una relación importante para contrarrestar los efectos del virus. Eso está en fase de investigación. En este momento no hay una supervacuna como tal, pero sí empresas de mucho renombre en vacunas están trabajando quizás en una vacuna que cubra contra todas las variantes peligrosas de los tipos de coronavirus. Claro, muy importante. Doctor, voy a otra pausa, pero miren el siguiente bloque y último. Me gustaría hablar sobre, ¿considera usted que durante el 2022 pudiéramos tener de alguna manera nosotros una quinta ola? Precisamente por eso que usted dice, Omicron no va a ser la única variante que va a existir sobre este tema del coronavirus. Número 2, ¿cuál será el próximo desafío que en materia de salud enfrentamos los panameños? Aquí hay un tema de recurso económico, puede haber un tema de darle más espacio a la ciencia en nuestro país. No sé si todas estas cosas se han tomado en cuenta y, a su juicio, este tema de eliminación de mascarillas
¿debería estar en el radar de los panameños o mejor nos olvidamos de eso y seguimos como estamos en este momento? Tres aspectos muy importantes, doctor Sandoval, que vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Tres temas han quedado pendientes, doctor Sandoval, pero mire, no quiero dejar por fuera este tema que me parece muy importante. Las pruebas autoaplicables. Hay un proyecto de ley en la Asamblea que ya fue aprobado en tercer debate, proponente la diputada Kaira Harding, pero escuchábamos también al diputado independiente decir, hombre, aquí se trata de beneficiar a unos, de que solamente unas pocas manos reciban el beneficio. Todo esto alrededor de una prueba que sí es importante, que sí es necesaria, que se está aplicando en otros países. ¿Cómo lo ve usted como experto? La parte de la ciencia, la parte científica y sobre todo que sí pueda ser de mucha utilidad para el tema de trazabilidad, doctor Sandoval. Mira, el tema de las pruebas autoaplicables es otra de las fases que tenemos que movernos hacia allá en esta pandemia. Vemos con muy buenos ojos el que Panamá haya incluido en su armamental diagnóstico el regular las pruebas autoaplicables. Tuvimos oportunidad de revisar el anteproyecto de ley, que ya es ley de la República. Bueno, falta que la última revisión por parte del presidente de la República, donde se reglamenta el uso de las pruebas autoaplicables. Ese proyecto de ley no beneficia a ninguna empresa en particular. Muy por el contrario, exige que las pruebas tienen que haber pasado un proceso de registro sanitario en el Instituto Conmemorativo Gorgas, estudio de factibilidad y viabilidad, sensibilidad y especificidad arriba del 90%, que tengan certificados avalados en organismos internacionales. Más bien, lo veo con muy buenos ojos. Estas pruebas no requieren un personal profesional idóneo para aplicarla. Pueden ser aplicadas en casa, en la población, en niños supervisados por un adulto, por un profesor, en una escuela. Pueden ser aplicadas y son pruebas de tamizaje que nos orientan cuando salen positivas a acudir a un laboratorio, acudir a un profesional de la salud para que corrobore el diagnóstico de COVID-19 a través de pruebas antigénicas autoaplicables. Doctor, importante. Pero, sí, disculpe, ¿era necesaria una ley? Tal vez era uno de los cuestionamientos que hacía el diputado Brose. ¿Era necesaria una ley también? En el artículo 8, 9, no sé, la memoria si me está traicionando, hablaba de prohibir la publicidad. En algún momento la diputada Kaira quiso corregir y dijo, no, estoy hablando de la privacidad. Obviamente, doctor, la privacidad de quien es positivo, eso debe de cuidarse, pero hablaba de publicidad, el documento así lo establecía. Era necesario una ley, es decir, es la mejor manera de poder llevar a la práctica el tema de pruebas autoaplicables. ¿Qué piensa usted? Creo que era necesaria una ley para regularizarla. El artículo 8, como bien menciona, habla de la prohibición de publicidad. El espíritu de ese artículo no me queda muy claro, porque si las pruebas cumplen con todos los requisitos internacionales de permisología nacional y avalado por el Gorgas, no veo por qué las empresas que tengan ese producto no puedan ofrecerla. La verdad, ahí quizás faltó algo de análisis en ese artículo, pero el resto de la ley, la verdad, Dorca, que llena las expectativas de la población científica que avala el uso de pruebas autoaplicables porque permite cortar la cadena de contagio de una vez hasta que corrobore el diagnóstico con una prueba de laboratorio formal. Claro, voy a aprovechar en los minutos que me quedan el próximo desafío en materia de salud, doctor. ¿Cuál considera que es, a su juicio? Prepararnos para la próxima pandemia. Ese es el próximo desafío del sistema de salud panameño. Tenemos que volcarnos a apoyar las instituciones formadoras de ciencia y personal de salud en Panamá. Llámese facultades de medicina, CENACYT, INDICASAR, todas estas instituciones, Instituto Conmemorativo Gorgas, que forman ciencia, capacitan personal de salud, son las que nos van a preparar para la próxima pandemia. Panamá tiene que volcarse a la fabricación propia de vacunas, fabricación propia de medicamentos. No podemos volver a depender de fabricantes internacionales. Es importante
volcar el presupuesto de salud a la investigación y no tanto al mantenimiento y a la planilla. Eso es un reto que tenemos como sociedad y que creo que esta pandemia nos ha dejado. Integrar a todas las sociedades médicas, Colegio Médico, Asociación Médica Nacional, Consejo Técnico de Salud, y elevar el nivel de discusión a un plano científico, académico, apoyado con recursos. Panamá demostró en esta pandemia que tiene la capacidad para manejar, pero nos faltaron recursos, nos faltó equipo. Entonces, volquémonos a dotar de más recursos para que nuestro personal cuente con ese equipo para prepararnos para la próxima pandemia. Claro, y este tema, doctor, debe estar en el radar de los panameños, el tema de eliminar el uso de mascarillas, o mejor, nos quedamos como estamos, no nos hacemos muchas ilusiones y esperemos que lo cambiante de las distintas variantes puedan darnos tal vez algún tipo de luces de cuándo deberíamos pasar de un lugar a otro o de dejar de mantener la mascarilla para su eliminación total. ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Es optimista? ¿Todavía necesitamos mucho para eso? ¿Qué opina el doctor Julio Sandoval? Optimismo total. Soy una persona positiva, como bien mencionaste al principio, tenemos 2 años luchando en esta pandemia desde asesor de los comités nacionales de cuidado intensivo, seguimos viendo pacientes y lo que vemos es optimismo, positivismo, que vamos a salir adelante y por supuesto que el tema de la eliminación de las mascarillas tiene que ser un tema de discusión y debate. Mi opinión con respecto a esto, esperar un par de meses, ver la apertura escolar, seguir vacunando a nuestros niños y si no tenemos repuntes de casos, en los siguientes meses podemos eliminar la restricción de las mascarillas en los espacios abiertos como un primer paso para luego evolucionar hacia la eliminación total de las mascarillas y movernos a por lo menos una restricción menos de esta pandemia. ¿Cuándo lo vería usted? ¿En el segundo semestre de este año, tal vez de julio en adelante? Quizás en el segundo semestre de este año, así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sandoval, por habernos acompañado, siempre compartiendo este tema que a todas luces será el más importante en la población panameña, hablando sobre levantamiento de medidas de restricción y cómo va cambiando. Creo que las estrategias van cambiando dependiendo de cómo evoluciona el virus, cómo han evolucionado en este momento las variantes. Yo creo que lo que sí tenemos que ponderar en este momento es que los casos van en descenso. Hemos tenido muchas pérdidas de vidas con este Omicron también y sobre todo aquellas personas que no se han vacunado, pero hay grandes retos y grandes desafíos, como bien lo ha planteado en este momento el doctor Julio Sandoval, intensivista, internista, a quien le agradecemos su participación aquí en Cara a Cara. Doctor Julio, muchas gracias por habernos acompañado. Buen día a todos, gracias.